Les invito ahí que vayamos a Romanos capítulo 12, hermanos, por favor. Romanos capítulo 12 y a partir del versículo 9 vamos a estar casi anclándonos en estos versículos. Vamos a ver también un poco el versículo 15. El contexto sería hasta el versículo 21, pero vamos a leer ahí Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10 solamente. Y los versículos del medio los vamos a ir metiendo en ese contexto. Dice Romanos capítulo 12, 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. El versículo 15 dice, el versículo 10, sed afectuosos o en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice la Biblia de las Américas, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. En ambas versiones utiliza estos dos términos, unos a otros. Y recuerdan que estamos viendo en estos mandamientos de amarnos unos a otros. Este es el cuarto sermón de estos mandamientos que la Escritura dice que debemos amarnos los unos a los otros. Como el Señor dice en su palabra, cómo debemos ser afectuosos los unos a los otros y honrarnos los unos a los otros. Y ese es los mandamientos que hoy vamos a ver. De ser afectuosos los unos a los otros y honrarnos unos a otros. Y les quiero comentar que hace unos meses atrás me encontraba revisando un portal de una red social, un portal de Facebook, acerca de mascotas extraviadas. Usted dice, ¿qué hacía yo ahí? Bien, en diciembre, la noche del 24 de diciembre, ya vísperas del 25, ya era 25, celebrando ahí, estábamos la Navidad en la casa de mi suegra, y sin darnos cuenta, en su casa entró una perrita. Ellos tampoco se dieron cuenta, ¿no? Se escondió en su casa y se metió en ese lugar, y al otro día recién se dieron cuenta que había un animal que no era de ellos. Y bueno, el animal todavía está en la casa, no encontraron al dueño, pero ¿qué llevó esto? A ver de quién es. ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Por qué escapó? Bueno, por los petardos, por los cohetes que tiran. ¿Pero de quién es un perrito tan lindo, muy cuidado? Y entonces empezó las preguntas. Y bueno, ahí al portal, mascotas extraviadas, perros extraviados, no sé, todo de Bahía Blanca, de un montón de lados. Y buscando y revisando, me doy cuenta que hay un montón de portal, cosas que yo no lo había visto, de cosas que la gente no solamente busca o que tiene afinidad o afición. Entonces había grupos de distintas cosas, roperos comunitarios, grupos de personas que hacen una cierta actividad en común, grupos de personas que aman tanto los animales más que a las personas las aman y tienen ese grupo y adoptan mascotas y un montón de cosas. Y yo veía que eran distintos tipos de gente. Pero eran grupos cerrados, vieron que dice grupo cerrado y te mandás la invitación y te tienen que dejar entrar. O un grupo que alguien te tiene que invitar. Y entonces veía cómo los hombres necesitan, o las personas necesitan pertenecer a algo, a un grupo. Necesitan pertenecer a un cierto grupo de personas o de cosas o aún inclusive que aman mucho a los animales, no a las personas, sino a los animales. Y entonces, viendo esto, surgía una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Escritura de aquellas personas que conocen a Cristo y que forman a ser parte de un cuerpo? Y esto es muy diferente a estos grupos de animales y de mascotas extraviadas. Porque ellos tienen una afinidad hacia algo y aman los animales. Pero aquel que no les gusta para nada los animales, no se va a meter en ese grupo. Y si se mete y empieza a criticar a los animales, seguramente lo eliminen, lo saquen. Ahora, hermanos, nosotros pertenecemos
no a un grupo como otros grupos en el mundo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, a algo muy especial, que no tiene nada que ver con grupos que se forman en este mundo caído. No tiene nada que ver con alguna organización social creada por el hombre en este mundo. Es más, nos encontramos dentro de la familia de Dios, de este grupo de hermanos, que el Señor nos ha salvado porque Él nos llamó. No porque no sabíamos a qué grupo pertenecer. Bueno, no me gustan los animales, no me gusta el fútbol, no soy de ningún club. A ver, este lugar está abierto. Bueno, me voy a meter acá, a ver, voy a ser parte de esta iglesia. Voy a ser parte de este grupo. No tengo nada que hacer. Les puedo asegurar que si alguien entra con ese pensamiento no va a durar mucho. Se va a ir enseguida. Porque acá va a encontrar una diversidad de gente, con sus problemas, con sus preocupaciones, con la fe puesta en Cristo, salvados por la gracia del Señor, pero hermanos, muy diferentes en el carácter, en la forma de ser. Y nosotros tenemos que ver que es el Señor que nos está regenerando, que nos está santificando, y es Él el que está preparando esta iglesia. Ese grupo que Él apartó, esa iglesia, ese cuerpo, para presentársela a Él mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que dentro de la iglesia del Señor, que no es como ningún otro grupo en cualquier lugar, nosotros hemos conocido el amor de Dios y debemos demostrar, como Cristo lo demostró, ese afecto, cuidado, cariño, amor y honra unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos dejó ese ejemplo. Porque nosotros somos cristianos, porque lo seguimos a Él y lo amamos a Él. Y Él nos ha salvado y su amor nos ha cautivado. Por lo tanto, nosotros hemos estado viendo en esta serie de mensajes sobre el amarnos unos a otros, cómo el Señor nos ordena que nosotros esto lo tenemos que hacer. ¿Pero por qué? Porque Él lo hizo primero, porque Él amó primero. Si hay alguien que fue afectuoso, fue nuestro Señor Jesús. Si hay alguien que Él dio honra, fue nuestro Señor Jesús. Ahora Él nos dice en su palabra, sean afectuosos unos a otros y en cuanto dependa de vosotros, prefiriéndonos, dense honra y prefiéranse los unos a los otros. Pero ¿qué es lo que esto quiere decir? ¿Cómo el Señor nos ordena este mandamiento? Y recordemos que un cristiano puede hacer esta labor solo por la gracia de Dios. Si no tenemos la gracia de Dios, no podemos hacer esto. Recuerdan que hemos leído en alguna parte Efesios capítulo 3, versículo 20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según ¿qué? El poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Pero es Él obrando en nosotros. Por eso si yo digo, yo quiero ser afectuoso con mi hermano, siempre tengo que ir a la cruz de Cristo y ver que yo necesito de su gracia para amar a mi hermano, que tiene tantos errores, que a veces no lo soporto, a veces no lo aguanto con lo que hace. A veces no me aguanto a mí mismo lo que yo hago. Necesito la gracia del Señor. Necesito que Él me haga recordar que su poder obra en nosotros. Y estamos considerando esto desde la perspectiva del amor que debemos tener los unos a los otros dentro de la familia de la fe. Los unos a los otros dentro de la familia de la fe. Y cuando Pablo expresa que el amor debe ser sin fingimiento, intenta hacer entender que debe ser sincero, no hipócrita. ¿Qué es hipócrita? Actuado, hacer una mímica del amor, o que otros me vean. Oh, miren cómo abraza al hermano. O sea, te amo, hermano, te amo. Yo el aprecio que te tengo es impresionante. Pero cuando hace algo que no me gusta, este hermano, ya estoy cambiando de parecer, ya no lo amo un poquitito menos. Y entonces ahí empiezan los problemas. Pero Pablo dice, el amor que deben demostrar ustedes tiene que ser sincero, no tiene que ser hipócrita, no tiene que ser actuado, tiene que ser sin fingimiento. Y ahí está, Señor, ¿cómo hago esto? Efesios 3:20, el poder que obra en los hijos de Dios es un poder que nos hace, que nos lleva a obrar de esta manera.
No porque nosotros podamos hacerlo naturalmente, sino porque Él nos salvó y el Espíritu que ahora opera en el creyente puede hacerlo. Puede hacerlo. Pero ahí oramos, luchamos con nuestra carne, luchamos con nuestros pensamientos y ahí estamos siempre dependiendo de la gracia del Señor. Y ahí en 1 de Juan capítulo 3, 16 dice, en esto conocemos el amor. ¿En qué conocemos el amor? En que Él, ¿quién es Él? Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Versículo 18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así como el Señor Jesús demostró con hechos su amor para con nosotros, de la misma manera nosotros debemos demostrar con hechos el amor para nuestros hermanos. De la misma manera que Cristo lo hizo. Así nos dice su palabra. Y aquellos que demuestran su amor solo a través de sus palabras deben esforzarse por demostrarlo en los hechos. Y de la misma manera, aquellos que fácilmente a través de los hechos demuestran su amor, deben esforzarse por demostrarlo a través de palabra. Las dos cosas está bien y hay que demostrarlo. Y es importante tanto el decir como el hacer. Es importante dentro del cuerpo de Cristo. Y al observar estos mandamientos de unos a otros y considerar el libro de Romanos, en este caso que comenzamos, Romanos 12, para esto debemos recordar que Romanos es el libro del Nuevo Testamento que ha sido proclamado como la mejor presentación y defensa de los temas centrales que ofrece el cristianismo. El libro de Romanos, escrito por Pablo, fue presentado como el libro de mayor defensa y lo que tiene que hacer el cristianismo. Eso es lo que nos presenta Romanos y es lo que ofrece ahí la Biblia. Y podemos ver que también gigantes, podríamos nombrarlos así, de la fe, aunque fueron hombres débiles, pero con una mente muy lúcida, una teología muy correcta, como Agustín, como Lutero, como Calvino, como Wesley, fueron transformados por el mensaje de Romanos. Fueron transformados por el mensaje de Romanos. Y estos versículos, y aún hasta el versículo 21 de Romanos 12, nos suministra una lista completa y obligatoria de rasgos que caracterizan la vida llena del Espíritu. Si ustedes quieren ver los rasgos de un cristiano que vive lleno del Espíritu, tomen Romanos capítulo 12, del versículo 9 al 21. Ahí hay una lista de cómo debe ser un cristiano lleno del Espíritu. O sea, desde el versículo 9 al 21. Pero los versículos 9 al 13, leímos recién 9 y 10. Estos primeros centran la atención más en las responsabilidades de los cristianos en relación con otros cristianos. Fíjense que el versículo 11 dice de Romanos 12, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esos versículos nos hablan y nos recuerdan de la relación con otros cristianos. Y acá podemos encontrar algunas semejanzas al mensaje de Jesús, cuando Él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Se acuerdan ahí en Mateo capítulo 5, versículo 44? Él dice, bueno, ustedes oren por los enemigos y oren también por los que los persiguen. Y Pablo acá está compartiendo esto y diciendo esto sobre la base de lo que Jesús había enseñado, sobre lo que Jesús ya había enseñado y le había enseñado a sus discípulos también. Y antes de introducirnos de lleno a lo que dice el versículo 10, nos recuerda en el versículo 9 el amor. La primera parte, Romanos 12:9 dice el amor. Y fíjense que el amor es el principio orientador. Yo no puedo perder el amor de vista nunca. No puedo perder el amor
en el Evangelio. No puedo perder el amor en la vida cristiana. No puedo perder el amor en la vida con mis hermanos. No puedo perder el amor en la crianza de mis hijos, en cómo trato a mi esposa, en cómo veo al mundo. No puedo perder de vista el amor. Y este es el principio orientador. El amor es el faro que ilumina y dirige nuestras vidas personales. Y así también como nuestras relaciones con los demás cristianos. Dice la Biblia de las Américas, el amor, en el versículo 9, sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, y dice ahí, aplicándoos a lo bueno. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos. ¿Saben qué significa esa palabra literal griega? Es adhiéranse, como un pegamento. Péguense, adhiéranse a lo bueno. Adhiéranse, aplíquense, adhiéranse a lo bueno. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. ¿Cuál es mi pensamiento? Este es mi pensamiento, que yo tengo que amar, pero el amor tiene que ser sincero. Dios me dice eso. ¿Y qué tengo que hacer con lo malo? No me tengo que gozar con lo malo, sino que lo tengo que quitar de lado, lo tengo que aborrecer a lo malo. ¿Y qué dice? Adhiéranse a lo bueno. Adhiéranse a lo bueno. Y uno de los mandamientos de los unos a los otros es ser afectuosos los unos con los otros. Y esto es Romanos capítulo 12, versículo 10, la primera parte. Noten ahí. Dicen, sean o sed afectuosos unos con otros. Y Pablo acá se refiere a amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Y utiliza la palabra en griego filostorgoi, que es un vocablo aplicado a las relaciones familiares. A las relaciones familiares. Por eso él está diciendo, sean afectuosos, con el cual el apóstol Pablo quiso hacer entender que debe existir entre nosotros un amor entrañable. Entre nosotros, un amor entrañable. Tiene que haber un lazo afectivo entre cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Un lazo afectivo tan grande, un amor tan entrañable entre sus hijos, entre nosotros. Y eso es lo que dice acá la palabra del Señor. La traducción, la palabra de Dios para todos, es otra versión un poco más ligera, pero aplica bien este pasaje. Dice, ténganse cariños unos a otros. Esta primer parte de Romanos 12:10, la palabra de Dios para todos dice, ténganse cariños unos a otros. Y hermanos, también Pedro expresa la importancia del amor fraternal. Busquen ahí en 1 de Pedro capítulo 1, por favor. Vamos casi al final del Nuevo Testamento. 1 de Pedro 1:22. Y es interesante ver lo que dice Pedro acá, porque él lo escribe desde una situación difícil que estaban pasando. Ellos estaban pasando una necesidad, estaban pasando por persecución, estaban viviendo una de las persecuciones más crueles que se vivía en esa época, y él escribe, 1 de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjense las palabras que utiliza Pedro. Fíjense el lenguaje que utiliza en esta declaración a sus hermanos. Este hombre le está diciendo en un contexto que estos hermanos en esa época estaban siendo arrastrados a morir porque eran acusados injustamente por un emperador loco, que los acusaban de un crimen que ellos no habían cometido. Y tenía de chivo expiatorio a los cristianos. Y eran las persecuciones atroces, eran tirados a las bestias, eran untados con breas, prendidos fuego, eran puestos pieles de animales sobre ellos, agarradas para largarlos a los perros, para largarlos a los animales, para que se los devoren lentamente. Pero Pedro los alienta y le dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis
a la verdad, habéis purificado vuestras almas. Él está diciendo con la palabra purificados que es el estado que ahora ellos están. Pedro les está diciendo, ustedes ahora están limpios, han sido salvados, fueron purificados, están limpios. Y ahí dice, utilicen o busquen ese amor sincero de hermanos o ese amor fraternal. ¿Y qué es esto? El afecto fraternal. Hermanos, en medio de una persecución, tal vez era muy fácil desistir de la fe. Era muy fácil acusar a otros cristianos con tal de salvar su pellejo. Era a veces fácil decir, yo no tengo nada que ver con estos, con tal de no morir. Pero Pedro dice acá, tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros. Por eso los cristianos iban aterrorizados por las fieras a morir, pero cuando llegaba ese momento ellos tenían la confianza que eran uno solo, eran un cuerpo y juntos morían dando la gloria a Dios, juntos daban su vida. Pero Pedro utiliza otra palabra acá que dice, amaos unos a otros entrañablemente. ¿Qué significa amar entrañablemente a un hermano? Significa que yo debo amar a mi hermano intencionalmente. El amor que yo tengo que tener con mis hermanos, entre nosotros, entre ustedes, conmigo, como hermano y parte del cuerpo, es tener una intencionalidad en el amor. Ser intencionales al amar. Buscar amar al hermano, buscar no solamente en acciones, en palabras, sino en hechos. Y acá está diciendo que este amor debe ser entrañable, intencional. Y este amor entrañable está dispuesto a extender sus límites, llevar sus límites hasta un punto de no poder aguantar más. Ahora, para que no se desesperancen, les vuelvo a recordar Efesios capítulo 3. Es Dios el que obra en nosotros. Es Dios el que ha puesto ese amor. Y es su gracia que nos ayuda a hacer esto. No nos desanimemos. Dice que hizo nuestro Señor Jesús. Y ahí en Lucas 22:44 dice que Jesús oraba. ¿Y cómo estaba Él orando? Dice que Él estaba en agonía y oraba. Y dice la Escritura, con mucho fervor. Oraba con mucho fervor. Y esto es lo que nosotros debemos, como debemos amar a nuestros hermanos, como lo hizo Jesús, con mucho fervor. También cuando la iglesia oraba a favor de Pedro, cuando estaba encarcelado, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 12, versículo 5, dice que la iglesia hacía oraciones ¿cómo? Bueno, vamos a mandar una cadena de WhatsApp, oremos por Pedro, está preso. Fíjense que es tan intencional que la Escritura nos deja ver el estado que estaban los creyentes. Dicen que ellos hacían oración ferviente a Dios por él. No dice solamente oraban. Dice que esa oración era ferviente. Es la misma oración que en agonía Jesús oró en el huerto, ferviente. Y es lo que Pedro está diciendo acá. Ese amor, hermanos, sea intencional, sea entrañable, sea ferviente entre vosotros. Esto es una forma bíblica también de demostrar afecto los unos a los otros. Pero vamos a la segunda parte de Romanos 12:10. Entonces, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra, dice, dándoos preferencia, honrándonos, dando preferencia, honrándonos los unos a los otros, dándonos, dice acá la versión de las Américas, daos preferencia unos a otros. Y este mandamiento también es fruto de la gracia de Dios. Este mandamiento es fruto de la gracia de Dios, ya que uno de los deseos engañosos que tenemos los seres humanos es la intención de querer sobresalir o llamar la atención. Siempre el ser humano, su naturaleza caída, tiende siempre a querer llamar la atención. Mírenme a mí, yo soy el más pobrecito entre todos ustedes.
No, yo soy el que más oración necesito. Miren mi estado, miren cómo estoy. No, yo necesito. Y sale otro hermano, no, yo estoy peor que vos. No, mirá cómo estoy yo, mírenme a mí. Y siempre el querer sobresalir. Y cuando llego y veo la palabra dice, hónrense unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Prefiéranse antes que ustedes, antes que yo. Yo tengo que preferir a mi hermano. Yo tengo que honrar a mi hermano. Tengo que preferirlo a él. Cuando yo quiero cosas para mí, nosotros tenemos que estar viendo que tenemos que fijarnos en el otro. Dice la palabra de Dios que nos hace prestar la atención y la vista a ver a mi hermano. Volteate para ver a tu hermano. Míralo a él. No seas egoísta. No pienses en vos mismo. Honralo. Y el Señor nos llama a procurar la honra de nuestros hermanos primeramente antes que la nuestra. Debemos poner en preponderancia lo que mi hermano es y el valor que tiene aún sobre nosotros mismos. Hermanos, a veces olvidamos que cada uno de los que está aquí sentado fue pagado por un precio muy alto, la sangre de nuestro Señor Jesús. Si yo desprecio a mi hermano, si yo le levanto la mirada a mi hermano, yo le doy vuelta la cara a mi hermano, Jesús dice, a ese que vos despreciás, yo morí por él, pagué un precio muy alto por él. Y no estás despreciándolo a él, me estás despreciando a mí. Lo estás haciendo conmigo. Por eso es tan serio. ¿Cómo debemos preferirnos? Cuando estemos delante del Señor, lugar donde va a temblar toda rodilla, aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que no han glorificado a Dios. Pero aún nosotros viendo al Rey de Gloria, yo me imagino si el Señor nos tuviera que decir, y estos mandamientos de unos a otros, ¿cuántos cumpliste? No digo que Él lo va a hacer, o que está en la Escritura que lo va a hacer. No estoy haciendo ese análisis. Yo pienso que si Él me lo dijera, tendría toda... Es el Rey, lo puede hacer, porque Él ya lo dejó escrito. Pero ¿qué le diría yo? ¿Cómo viví mi vida cristiana? ¿Cómo viví mi vida cristiana con otros hermanos? Con la iglesia del Señor. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 17, teniendo referencia ya al contexto de Pedro y lo que pasaba, quiero conectar esto con honra unos a otros. 1 de Pedro 2, 17, Pedro le dice, honren a todos. ¿Todos qué significan? ¿Saben qué significa todos en griego, en hebreo original? ¿Saben qué significa? Todos. Todos. Dice, honren a todos. Pedro, nos están matando. Pedro, ¿vos sabés que nos están acusando falsamente? Él está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. No es que Pedro se levantó bueno. Él está diciendo, honren a todos. Ahora dice, amen a los hermanos. Es un mandamiento. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Pero acá, Pedro, ya perdiste la razón. Honren al Rey. Si el Rey nos está acusando falsamente, si el Rey nos tira a las fieras, si el Rey le llenó la cabeza a todos, en su reino, afuera, en las calles, los cristianos tienen la culpa. ¿Y tengo que honrarlos? ¿Dice la palabra de Dios? Sí. Hay algo acá que utiliza en Romanos. Creo que está en el texto de la Reina Valera. Dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Por qué prefiriéndonos? ¿Por conveniencia? ¿Porque me llevo bien con este hermano? ¿Porque somos afines? ¿Sabemos tanto de la Biblia? Me voy a juntar con los hermanos que saben tanto de la Biblia. No. Dice que son los hermanos en general, la iglesia del Señor. Esta iglesia local que Pedro le estaba hablando, aquella iglesia a la que Pablo está escribiendo a los romanos. Dice, prefiéranse. ¿Saben qué significa preferir? Es ir delante y conducir.
ir delante y conducir. Guíen al hermano, ayúdenle, vayan adelante, guíenle por donde tienen que ir. Y esto lo aplica en el sentido de tomar la delantera para mostrar deferencia unos a otros. Por eso dice, prefiéranse unos a otros. Muéstrense, que el hermano los vea, que ustedes lo están ayudando en el caminar, en la fe. Háganse ver entre ellos. Y ahora sí quiero saltar al versículo 15 de Romanos 12. Solamente el versículo 15. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Bueno, esto dice, esto es sencillo. Gozaos con los que se gozan. Y Pablo acá continúa describiendo en el capítulo 12 cómo es la actitud del creyente, cómo debe vivir consecuentemente con ese llamado. Ahora él dice, para poder gozarnos con los que se gozan. Y es fundamental tener, para hacer esto, mucha humildad y un amor generoso. Mucha humildad y un amor generoso. Si yo quiero ver un avivamiento en mi vida, yo necesito que el Señor me humille. Yo necesito que Él me humille, bajo su poderosa mano. Ahora, Él me dice que yo tengo que gozarme con los que se gozan. Y muchas veces estas situaciones ponen a prueba nuestro orgullo. Ponen a prueba nuestro orgullo. Y hermanos, no lo digo por casos particulares, porque conozco a muchos de ustedes, creo que a veces muy íntimamente. No lo digo por eso, sino por lo que dice acá la Escritura. Dice que nosotros debemos gozarnos con los que se gozan, aun cuando a veces surja el deseo de tener que gozarme con alguien que digo, pero ¿cómo puede ser? Mirá, este hermano no demuestra el amor, es tan frío. Mirá Dios cómo lo bendice. Mirá Dios lo que hace en su vida. El Señor dice, gózate con Él, es tu hermano. Gózate con Él. Gócense con los que se gozan. Y ahí en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 26, Pablo expresa la importancia de gozarnos cuando un hermano recibe honra. Cuando un hermano recibe honra. Nosotros no nos ha tocado todavía elegir diáconos, elegir otros ancianos, pero cuando suceda eso, que esperemos sea pronto, por la gracia de Dios, hay hermanos que van a recibir honra y hay hermanos que van a ser levantados por el Señor, porque es Él el que da ancianos o es Él el que pone diáconos en su iglesia. Pero cuando lo marquemos y cuando nosotros tenga un testimonio, todo lo que tiene que tener delante de la iglesia y delante del Señor, pero cuando se marque tal vez veamos a un hombre que es imperfecto como nosotros, que exponemos los mensajes, que estamos siendo lavados por el Señor, que pecamos muchas veces y de muchas maneras, pero que tenemos un abogado precioso que es Jesús y que creemos en que Él está trabajando en su iglesia. Ahora dice acá Pablo, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esto es lo que quiere decir con honrarnos unos a otros. Que no solamente nos prefiramos, sino que aquellos que reciben honra, nos gocemos con ellos cuando reciben esa honra. Y uno de los deseos engañosos y más peligrosos en la vida de cristiano es que aparece en este tipo de situaciones, que es un pecado, la envidia. La envidia destruye tantos corazones y es lo que tenemos que tener cuidado. Hermanos, tenemos que evaluarnos, como cuando vamos al médico, que le decimos háganos un chequeo general. Cada día, cada momento, tengo que ir a la palabra de Dios. Dios, examina mi corazón, mírame, Señor. No quiero que estas cosas estén en mí. No quiero que algo de envidia pase sobre mi corazón. Y si es detectado, hermanos, ataquemos el problema en nuestro corazón. Quitémoslo. No puede estar.
si no recordemos la historia bíblica de Caín y Abel, entre otras cosas. ¿Qué es lo que sucedió? La evidencia de lo sutil que es la envidia y lo dañino del deseo que tiene la envidia. Es impresionante. Pero vamos a seguir adelante. Entonces dice, gócense con los que se gozan. Romanos 12:15. Pero ahora dice, lloren con los que lloran. Eso es muy fácil, yo soy muy llorón. Yo puedo llorar con cualquiera que llore, ahí estoy yo, lloro. Seguida, cualquier cosa, puedo hacerlo. Pero el Señor nos llama a ponernos en los zapatos del otro. Nos llama a que, no, ponete en el lugar del otro. En su lugar, es decir, ser empáticos, tener una empatía con el otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y la palabra de Dios, en Lucas capítulo 6, también 36, nos muestra la importancia de ser misericordiosos con nuestros hermanos. Ahora, si un hermano está pasando por alguna necesidad, de la índole que sea, debemos responder a ella, atendiendo su situación. Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Recuerdan la imagen del cuerpo de Pablo? La metáfora del cuerpo, siempre unida al cuerpo. ¿El cuerpo cómo es? Estamos unidos por las coyunturas. Estamos unidos, entrelazados entre sí. Y ahí en 1 Corintios 12:26, que lo vimos, dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Hermanos, este mundo caído tiene ¿cómo es que se llama los que apagan fuego? El extinguidor, con una boca grande así y con una potencia que te tira 10 cuadras. Nos va a querer apagar el ser empáticos con otros. Pasa todo muy rápido. Vivimos muy rápido en esta sociedad. Y a veces no tengo tiempo de responder a este que está pasando necesidad. No tengo tiempo de ir a visitarlo. No tengo tiempo de llamarlo. No tengo tiempo de atender a sus problemas. Tengo un montón de cosas. El mundo nos va a llevar a eso, porque es lo que el mundo hoy se ve. Por eso hay personas en distintos lugares. A ver, las personas que tienen problemas. Tenemos problemas con los niños en un lugar. ¿Qué otro tiene problemas? Los que son, activos, hiperactivos. Bien, denle 2 pastillas. Los viejitos, ¿qué hacemos? Los viejitos, bueno, metámoslo allá. Siempre hay soluciones rápidas. Vivimos muy rápido. Y no vemos verdaderamente cuál es o cuál debe ser nuestra actitud ante esas cosas o casos en particular. Y pasa a veces en la iglesia. Se sufre y nosotros no pasamos bolilla. Y nosotros estamos indiferentes. Y el Señor nos dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Ah, sí, bueno, vamos a ir a lo práctico, hagamos una prueba. Si vos crees que no tenés que sufrir con tu miembro, dame tu brazo. Y agarramos un machete, ¡pa!, le cortamos la mano. Si vos te decís, no pasó nada, está todo bien, te creo, no sufras con el hermano. Pero si gritás y llorás, es porque tenés que hacer caso a la palabra de Dios. Porque sos un miembro, estás adherido. Y si sufre un miembro de tu cuerpo, todo tu cuerpo va a sufrir. Todo tu cuerpo se duele con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Cuántas veces me he encontrado que hay un hermano que está mal y está dolido por una situación que está atravesando? Y hubo que ir a consolarlo. Y no fui con el comentario de Matthew Henry abajo del brazo a consolar al hermano. O un comentario teológico. Vamos con nuestro cuerpo, nos ponemos al lado del hermano, lo abrazamos y lloramos. No hay otra. Pablo está diciendo eso. Lloren con los que lloren. Lloren con los que lloren. Y el cuerpo no debería estar exento cuando hay un miembro que está dolido. Y muchas veces cada uno de nosotros estamos inmersos de tal manera en nuestros propios problemas que no podemos ver la dificultad o la situación dolorosa que puede estar atravesando algún miembro del cuerpo. Es tan importante en cada detalle, hermanos. En cada detalle. Pensando a veces, hermanos que están lastimados,
no pienso a veces si necesita algo. Hermanas que están con sus hijos. No sé, se me ocurre un caso ahora, o algunos. La esposa de Leo tiene una bota en el pie y está ahí. Y yo me pregunto, ¿cómo hace para barrer, para cocinar, para hacer? Bueno, Leo le ayuda en lo que puede, tiene que trabajar. Y si yo podría ofrecerme, te voy y te barro tu casa, no sé. Es un ejemplo, no es algo que debemos hacer, salgan ahora y llámenla. No, se me ocurre ahora. O Marilyn sola con sus chicos, como en el caso de Paola, se fue su esposo. Llamar, ¿estás bien? ¿Están solos? ¿Necesitan algo? Mónica, Mauro, otros hermanos. Esto es práctico, estoy saliéndome de lo que es el bosquejo, pero metiendo este ejemplo. Las hermanas viudas que hay. Lucía, Marta, Gladys. ¿Cuántas veces? Hay un montón para hacer y para trabajar. ¿Y cuántas veces tendríamos que ver y preguntar? Hermana, ¿querés correr la heladera del lugar? No sé, ¿querés barrer atrás de la heladera? Yo te voy a tu casa, te ayudo, la barré y ya está, listo. Cosas prácticas que podríamos hacer. Pero es algo que es lindo, que ayuda al cuerpo de Cristo. Ayuda a que tenemos una unidad. Ayuda a ver que hay una unidad. Y así piense un montón de cosas, que ahora ustedes puedan pensar entre nosotros cómo podemos ayudarnos. Pablo le dice, en la palabra de Dios para todos, este versículo, Pablo dice, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que ellos. Bien claro. Y alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Eso dice Pablo en esta traducción. Ahora, ¿cómo podemos hacer todo esto en conclusión? ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos, si nosotros estamos cumpliendo estos mandamientos de unos a otros? Si nos estamos honrando de esta manera. Si nosotros me pongo alegre cuando un hermano le va bien y Dios permite honrarlo. O si veo la necesidad y lo estoy ayudando. ¿Cómo podemos hacerlo? Y yo encontré una respuesta que me partió. Y está ahí en Lucas capítulo 10, versículo 37. Lucas capítulo 10, versículo 37. Habla del buen samaritano, ¿se acuerdan? Iba camino, lo asaltan, pasan de largo algunos, viene un samaritano y lo ayuda. Un samaritano que ayuda a un judío. Judíos y entre samaritanos no se podían ni ver. Pero acá Jesús dice, este samaritano lo ayuda. Ahora le preguntan a Jesús, ¿y cuál de estos tres, dice Jesús, cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo? Y el maestro de la ley, porque acá le está hablando, el experto de la ley le dijo, y el que tuvo compasión de él. ¿Saben cuál es la respuesta a todo esto? A preferirnos unos a otros, honrarnos unos a otros. Hacer esto que Jesús dice acá. Ve y haz tú lo mismo. Si Jesús lo hizo esto, hermanos, vayamos y hagamos lo mismo. Vayamos y hagamos lo mismo. Es tan simple como eso. Si tenemos que preferirnos y honrarnos, vayan y hagan lo mismo. Vayamos y hagamos lo mismo. Esa es la respuesta de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias en primer lugar por el ejemplo que nos has dejado, Cristo. El ejemplo de tus pisadas, de seguir y de ver cómo has andado en este mundo. Y te damos gracias porque tú nos muestras y nos exiges que debemos amarnos unos a otros, pero en cosas particulares ahora nos muestras que debemos honrarnos unos a otros. Debemos preferirnos unos a otros. Gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Señor, queremos ser una iglesia que trabaje en estas cosas. No por ser mejores que otras iglesias, Señor. Tú sabes qué pila de hombres y mujeres hay acá, Señor, que tienen tantos defectos. Pero, Señor, queremos buscarte y que nos ayudes.
Señor, ayúdanos a pensar en nuestros hermanos. Ayúdanos a pensar entre nosotros cómo honrarnos, cómo ayudarnos, cómo guiarnos. Te damos gracias porque nos has hecho nacer en un tiempo en el cual estamos a veces tan conectados con tantos medios de comunicación y podemos rápidamente saber cómo está nuestro hermano y tener un diagnóstico. Pero Señor, tú nos dices acá que a veces tenemos que llorar con los que lloran y esto lo podemos hacer viéndonos entre nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo, que en nuestra debilidad obra en nosotros. Gracias, Señor. Te damos tantas gracias. Y Señor, gracias porque tú nos dices como el maestro de la ley que te respondió correctamente y tú le dijiste, ve y haz tú lo mismo. Señor, que al escuchar tu palabra hoy, nosotros vayamos y hagamos lo mismo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.